Muy buenas tardes a todos, a todas. Les damos la bienvenida desde este espacio virtual del Instituto de Estudios Judiciales al inicio de este ciclo denominado el derecho a trabajar en un entorno seguro y saludable. Esta es una actividad de capacitación que conjuntamente se ha creado por el Instituto de Estudios Judiciales, la Suprema Corte y la Asociación Judicial Bonaerense. Nos vamos a estar encontrando a partir de hoy, todos los miércoles de octubre, el 4 y el 18 de octubre, el 1, el 15 y el 29 de noviembre, siempre en este mismo horario de las 4 de la tarde y siempre con el mismo enlace de acceso. Y también vamos a habilitar un aula dentro del campus virtual del Instituto de Estudios Judiciales, donde semana a semana vamos a ir cargando los videos de los encuentros. También ahí van a tener disponible el material que los expositores vayan generando para, bueno, poder compartirlo con todos y todas ustedes. Llegado el último encuentro, el día 29 de noviembre, también en el campus del instituto vamos a habilitar un breve cuestionario y ahí van a poder descargarse su certificado de participación en esta actividad de capacitación. En todos los encuentros vamos a propiciar que pueda haber un intercambio entre expositores y las personas que se están conectando, así que solamente pedimos que para intervenir aprieten el botón que dice participar, para que bueno, podamos hacer las intervenciones de una manera ordenada. Ahora bien, para comentarles lo de la acreditación, en el chat les estoy dejando un enlace a un formulario para que puedan completarlo y así acreditar su participación en este encuentro. Este paso es importante ya que a partir de esta acreditación es que les vamos a dar el acceso al aula virtual dentro del campus. Así que bueno, ahí les dejé en el chat, lo vamos a ir pegando varias veces a lo largo de este encuentro. Y bien, ahora va a tomar la palabra Julián Villarreal, subsecretario de Salud Laboral de la Asociación Judicial Bonaerense. Julián. Gracias, Camilo. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, en esta actividad de la subsecretaría tenemos realmente mucho entusiasmo puesto. Contamos con el aporte inestimable de las compañeras y compañeros del CIF, obviamente del Instituto de Estudios Judiciales. La idea que tenemos es en un objetivo ambicioso, la de comenzar a empoderar a nuestros compañeras y compañeras, a los trabajadores y trabajadoras respecto del derecho a la salud. Creemos que es tan importante el derecho a la salud laboral como el derecho a un salario digno. Está en el objetivo de este curso comenzar a caminar este tránsito en cuanto a lo que sería el derecho a la salud en la cuestión, por el valor jurídico que el mismo tiene, la normativa que lo rige. Y fuimos desarrollando los módulos que se van a ir dando a lo largo de este tiempo con la colaboración de algunos de los expositores que van a ir hablando a lo largo de estas semanas, entre ellos Gastón Valente. Obviamente nosotros pensamos que el derecho a la salud tiene que ser trabajado desde la base del sindicato con nuestros compañeros y compañeras. La idea nuestra es formar en un mediano plazo y con esta capacitación y alguna otra que seguramente vendrá más intensiva en el futuro, delegados de salud laboral en cada una de las 20 departamentales. Delegados de salud laboral que cumplan un rol de enfoque preventivo, justamente para evitar que el incendio, entendiendo por el mismo a los problemas de salud laboral que se van presentando en su más amplia gama, evitar que se produzcan, o sea, no ir con el matafuego cuando el incendio se produjo, sino con la prevención lograr que esto se produzca, que estos problemas se eviten. Pero para tener un rol preventivo hay que conocer de qué estamos hablando cuando hablamos de salud laboral, del derecho a trabajar en un entorno seguro y saludable. Y en este aspecto, bueno, en este primer módulo, que después iremos desarrollando en la semana previa a disertaciones de los futuros módulos, vamos a ir soltando flyers específicos con la temática de cada uno, cómo se va a ir desarrollando, quiénes son los y las expositoras. Va a ser algo, la idea es que sea algo prolijo, no algo formal o acartonado, sino que, como dijo Camilo en un principio, remarcar que queremos la participación, las preguntas, que nadie, ninguna se quede con una duda. Levantan la mano en el chat, preguntan, y acá tenemos a Gastón, que bueno, le sobra juego como para responder. Y un poquito vamos a hablar, pese a que él no quería, de quién es el expositor de hoy. Es el doctor Gastón Valente,
abogado egresado de la Universidad Nacional de La Plata, especializado en cuestiones referentes al derecho al trabajo, derecho laboral. Siempre remarco, como colegas que somos, abogado de derecho laboral parte obrera. Está la parte empresaria que no juega los mismos intereses que los que juega Gastón. No juega los partidos que juega Gastón y no defiende a quienes defiende Gastón, de su ejercicio de la profesión. Bueno, ha realizado exposiciones de todo tipo, incluso con notas escritas en página 12, informes sobre litigiosidad, quiénes ganan y quiénes pierden con la adhesión a la ley de riesgo de trabajo, reforma laboral ante proyecto de ley de prevención de riesgos laborales, la punta del iceberg en precarización laboral y mayor desamparo, nota publicada en página 12 en octubre de 2018, y también ha tenido presentaciones profesionales destacadas en el ámbito de la defensa del derecho de los trabajadores. A modo de ejemplo, la presentación del Amicus Curiae del espacio intersindical Salud, Trabajo y Participación de las y los trabajadores en la causa Spoltore versus Argentina, y también el asesoramiento de la representación de la CTA en el Comité Consultivo Permanente de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Esto es una síntesis de un currículo mucho más extenso, pero que hay cosas que realmente, creo, humildemente merecíamos destacar. Así que bueno, sin más preámbulo, con la idea de, remarcando, la formación de delegados de trabajo en las departamentales, enfocando con un rol preventivo para comenzar a paliar los problemas de salud laboral que vamos registrando en nuestra actividad sindical cotidiana, es que comenzamos con esta capacitación, este curso, y bueno, Gastón, te cedo la palabra para que, bueno, vayamos aprendiendo un poco más de qué se trata esto. Hola, buenas tardes a todos y todas, ¿me escuchan? Muchas Perfecto, gracias, muchas gracias por la invitación, bueno, muchas gracias a la Asociación Judicial Bonaerense, al Instituto de Estudios Judiciales de la Corte, bueno, gracias a Julián, ahora me pones la vara un poco alta con todo lo que dijiste, esperemos estar a la altura, pero bueno, les agradezco realmente porque la verdad, como hablábamos recién antes de empezar, en estos tiempos siempre parece que la urgencia nos corre y pareciera que la salud laboral es un tema que puede esperar, parece siempre, ¿no? Como dijiste vos, es tan importante, o tal vez más, la salud laboral que el salario, ¿no? Parece que siempre estamos en la urgencia de la pelea del salario y nos olvidamos de las condiciones laborales. Con lo cual, siempre es un tema que se posterga, ¿no? Bueno, yo para no hacerlo largo y tedioso, yo preparé un PowerPoint para proyectarlo, pero simplemente para no aburrirlo a ustedes a verme a mí, y cuando quieran me interrumpen para intervenir, y vamos a abordar la temática de hoy. Bueno, como comentaba recién Julián, y saludo, la verdad, que la Asociación Judicial Bonaerense tenga una subsecretaría de salud laboral, que esto demuestra que los sindicatos están muy interesados en la cuestión de las condiciones de trabajo, un poco respondiendo a críticas que se hacían años antes a los sindicatos. Yo me acuerdo que había especialistas de CONICET que decían: las condiciones laborales en Argentina no van a mejorar nunca porque los sindicatos solo negocian salario. Era una crítica al movimiento obrero, injusta, porque no era así tampoco, pero también demuestra que las organizaciones sindicales, yo pertenezco a la docente de la provincia de Buenos Aires, donde orgullosamente digo que integro una Secretaría de Salud de hace más de 15 años, los sindicatos están muy interesados en la cuestión de las condiciones laborales, no solo en el salario, que también es importante. Pero bueno, para abordar la temática de hoy, y yo, como dice el título, la salud laboral como derecho humano, parece una obviedad, pero hay que repetirlo, ¿no? Y sobre todo, ¿qué es la salud laboral? ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de la salud laboral? ¿Y qué significa ese título un poco rimbombante hacia un cambio de paradigma? Porque por ahí uno puede leer eso y dice otra vez con el cambio de paradigma. No, yo creo que hay que hacer un cambio de paradigma en serio en el tema de prevención y de salud laboral, un poco por lo que comentaba Julián al comienzo, para que no tengamos un sistema solamente reparativo y que tengamos un sistema con enfoque preventivo. Con enfoque preventivo y con participación de los y las trabajadoras, que son los principales interesados y afectados por las condiciones laborales.
Con lo cual, y ahora vamos a ver, hay dos modelos que se contraponen en la temática de salud laboral. Uno es el modelo tradicional que tenemos, que ha demostrado su ineficiencia, ¿no? Un modelo privatista que tenemos en Argentina, intermediado por ARTs que buscan más el lucro que la prevención, y otro es un modelo que busca el movimiento obrero, que es el modelo de mejorar las condiciones y de no vender ni perder la salud por el trabajo. Voy a ir pasando los power, así lo vamos haciendo ágil y después tenemos más tiempo para el intercambio. A ver, voy a controlar de aquí. Estamos, ahí está, pasamos a la segunda posición. Bueno, un poco esto es lo que mencionaba recién. ¿Por qué, digamos, considero que es una problemática actual la salud laboral? Porque, bueno, primero por los cambios tecnológicos constantes que tenemos en la sociedad, los cambios en los modos de producción, la organización del trabajo, las técnicas que se implementan, bueno, el avance tecnológico. Ustedes, los trabajadores judiciales, o mayoritariamente si hay trabajadores judiciales escuchándome, dan cuenta de ello, lo que fue la instalación del token, de la digitalización de los escritos judiciales, a lo que avanzamos en forma forzada en la pandemia, bueno, sin que haya una contemplación real de que del otro lado, yo lo digo como abogado brillante, yo mando escritos por el token y del otro lado está la misma capacidad humana para recibir esos escritos, ¿no? Con lo cual, todos los cambios tecnológicos pueden ser utilizados para bien, pero también pueden sobrevenir en una sobrecarga de trabajo y desbordan las capacidades humanas, ¿no? Entonces, es un tema actual al que no podemos no prestarle atención. Otro punto que yo resalto, por qué me parece actual esta temática, y saludo que hagan este curso, bueno, los cambios ideológicos, los combates ideológicos constantes que tenemos y que en nuestro país son muy marcados, ¿no? Siempre pareciera que el trabajador, la trabajadora, estamos siempre a la defensiva, por lo menos en los últimos años. Yo leía al profesor Julio César Nefa, que publicó un libro hace un par de años muy actual sobre la temática, y decía, estamos a la defensiva. Es decir, la condición salarial del movimiento obrero está siempre a la defensiva en esto porque estamos siempre cuestionados. Cada vez que sale, yo veo en las paritarias, cada vez que sale una licencia nueva, licencias parentales o algo, es porque no queremos, los trabajadores no quieren trabajar. Cada vez que se enferma una persona es porque no quiere trabajar. En realidad, en vez de preocuparnos por la salud de ese compañero que no pudo ir a trabajar. Con lo cual, siempre está en discusión la condición salarial, las garantías salariales, y a las pruebas me remito en los últimos discursos de campaña, que lo que, digamos, antes por ahí se decía solapadamente, ahora es abiertamente, de que se quiere ir en contra de los gremios, de las leyes laborales, de la justicia laboral. Bueno, entonces estamos siempre a la defensiva, y eso también implica que estamos a la defensiva en la temática de salud laboral. Cuando, si nosotros lo comparamos con otras disciplinas, pareciera que no. Por ejemplo, comer, hacer una vida saludable está de moda y está bien que sea así, hacer deporte, comer en forma saludable, eso está todo permitido socialmente. Ahora, que el trabajador tenga una forma de trabajo más saludable, y que hablar con el debate de la reducción de la jornada de trabajo, que justamente se cuestiona cómo se plantea eso ahora. Yo en la semana tuvimos una reunión, yo formo parte del Instituto del Colegio de Abogados de La Plata, tuvimos una reunión con el Colegio de Abogados de Barcelona, y nos comentaban que allí tiene un estudio hecho donde la reducción de la jornada y la prestación laboral híbrida, es decir, días presenciales y días virtuales, mejoró la productividad, porque el trabajador los días que va a las menores horas trata de sacarse mayor trabajo de encima para tener menos que hacer cuando tiene que trabajar desde la casa. Es decir, ese debate, que es un debate ideológico, donde se oponen a nuevas conquistas obreras para mejorar las condiciones de trabajo, es falso de que mejorar una garantía vaya en contra de la productividad. Esto demuestra que no, la reducción de la jornada no fue en contra de la productividad en España, hay datos concretos, sino que la mejoró. Bueno, otro punto por el cual me parece importante instalar el tema del debate en la salud laboral,
bueno, es lo que batallamos siempre, la falta de información que tenemos, que tiene el trabajador, la trabajadora sobre los riesgos expuestos. Muchas veces no se sabe o no se conoce realmente que la afección que yo tengo está originada en el trabajo. Muchas veces la atribuimos a factores ajenos, con lo cual en eso las organizaciones sindicales cumplen un papel importante y los comités y los delegados de salud también deberían cumplir esa función importante en visibilizar los riesgos. Y por último, siempre me gusta marcar en este tipo de charlas que el tema de salud laboral o de prevención de riesgos del trabajo, yo cuando era estudiante de Derecho en la facultad siempre me lo presentaban como un tema que no generaba controversia. Me decía, bueno, en esto estamos todos de acuerdo. En la prevención estamos todos de acuerdo. Los trabajadores, las trabajadoras están de acuerdo, los empresarios están de acuerdo, las aseguradoras de riesgo del trabajo también están de acuerdo, porque nadie quiere que ocurra un accidente, porque el empleador porque tiene que pagar una alícuota más cara a la RT, el RT porque tiene que pagar una indemnización, el trabajador porque es su propia salud. Entonces, es un tema donde hay coincidencia. Sorprendentemente, nunca se avanza en prevención. Entonces yo digo, ¿por qué si estamos todos de acuerdo no se avanza? Bueno, yo tengo una postura ahí, y no es mía únicamente. Yo creo que es falso de que el tema de salud y de prevención no genere controversia. Todo lo contrario, se lo presenta como un tema inocuo y hay fuertes controversias sobre esta temática. ¿Por qué hay controversias sobre esta temática? Porque hay un desafío sobre el control, sobre el apoderamiento de la salud laboral, esto que mencionó Juliana al comienzo. Pareciera que el trabajador tiene prohibido apoderarse de su salud y tener alguna injerencia o voz y voto en cómo debe realizar la tarea. Parece que el trabajador solo se debe contentar en aceptar las órdenes que recibe de su empleador y que el único que tiene el poder de impartir órdenes y de establecer la modalidad de trabajo es el empleador. Bueno, esto no es así, es una fuerte disputa intraempresas en el sector privado y también en el sector público. Ahora vamos a ver que hay fallos maravillosos que ha dictado la Corte y, sin embargo, a la hora de aplicar esos criterios tan abiertos que se aplican a las empresas privadas, por ahí en el ámbito del Poder Judicial no se aplican los trabajadores judiciales. Esto también hay que decirlo, que moleste, pero bueno, eso es justamente por qué veo que es importante este tipo de cursos. Seguimos avanzando. Ahora bien, ¿de qué hablamos? Un poco era el título, el disparador de la charla de hoy. ¿De qué hablamos cuando hablamos de salud laboral? Bueno, parece que todos más o menos sabemos lo que es salud. Tradicionalmente se definía, bueno, como tener salud era no estar enfermo, era como digamos, estar enfermo era estar privado de salud. Bueno, hoy en día es un concepto más amplio de salud laboral y esto surge del artículo 3 del convenio 155 de OIT. Bueno, si hay algún abogado, o muchos por eso trabajadores judiciales que manejan las normativas, tengamos presente que el convenio 155 de OIT es un poco la Biblia o el Corán, según la religión que elijamos, de la salud y seguridad en el trabajo, porque es el convenio que sancionó OIT en el año 81 y que Argentina ratificó en el 2011, y como ustedes saben, por la Constitución Nacional, tiene jerarquía superior a las leyes. Desde el momento en que Argentina ratificó este convenio, nosotros ya teníamos la obligación de readecuar toda la normativa interna que es vetusta, que es dictada en épocas de interrupción democrática y que no observa en absoluto los lineamientos generales del convenio 155. Bueno, el primer lineamiento general que nos da este convenio es el concepto amplio de salud. No es solamente la ausencia de enfermedad, sino que la salud es convivir armoniosamente con nuestro espacio de trabajo y poder realizarnos como persona. Es decir, el trabajo sigue siendo el gran instrumento para insertarme socialmente y para desarrollarme como persona en la sociedad capitalista en la que vivimos. Con lo cual,
es muy importante siempre tener presente esta definición, que es mucho más amplia a la que dan nuestras normas legales y reglamentarias. Seguimos avanzando. No los voy a aburrir con la perspectiva histórica, pero siempre a mí en este tipo de encuentros me gusta marcar cómo fue abordada la cuestión de la salud, creo que ahí toqué algo, la cuestión de la salud en el mundo y en nuestra normativa. Ahí voy. No los voy a aburrir con esto, pero simplemente marcarles de que siempre estuvo presente la inquietud de ciertas sociedades que se preguntaron qué hacer con el problema, lo pongo entre comillas, el problema de los accidentes, como se lo mencionaba en la Revolución Industrial del siglo XVIII. ¿Por qué? Porque, bueno, había trabajadores que cuando se accidentaban directamente no podían ir a trabajar, no cobraban el salario y se quedaban sin trabajo. Además de quedar incapacitados, quedaban sin trabajo y estaban condenados a la pobreza. Y la gran pregunta de la época era por qué el empleador, cuando se rompe una máquina, la arregla, y cuando se rompe un trabajador, lo reemplaza por otro. Entonces era muy injusta esa situación del trabajador que se accidentaba y no solo que no era reparado en los daños que sufría, sino que perdía el trabajo. Obviamente que el padre de la medicina legal fue Bernardino Ramazzini, que por allá en 1700 se le ocurrió agregar una pregunta más a las clásicas preguntas de Hipócrates. Ustedes saben que Hipócrates es por lo que juran los médicos, el juramento hipocrático, ¿no? El médico griego que para atender a un paciente siempre había que preguntarle qué le dolía, qué había comido, si había ido al baño. Bueno, entonces Ramazzini se le ocurrió decir, además hay que preguntarle a ese paciente dónde trabaja o qué oficio desempeña. Fue el primero que entrelazó de que algunas incapacidades o algunas enfermedades podían estar relacionadas con el oficio que desempeñaba la persona. Pero volvamos a la revolución industrial, porque ahí fue donde se comenzó a cuestionar el tema de la salud laboral, qué pasaba con la gente que trabajaba y se accidentaba. Bueno, fíjense, hay estadísticas muy viejas, previas al dictado de la ley de accidente de trabajo francesa, a finales del siglo XIX, donde, fíjense, el 68% de los accidentes se atribuían a causas de fuerza mayor. No en vano, todavía hoy le seguimos diciendo infortunio laboral. Pareciera que el accidente es por mala suerte, ¿no? Y no es así. Todo accidente es prevenible, con lo cual esto hizo que, los franceses decidieran en aquel entonces dictar una ley de accidente de trabajo, 1898. Fue la ley cuyo modelo nosotros después seguimos, por eso me detengo en ella, donde crearon esto de la teoría del riesgo profesional. ¿Qué significa la teoría del riesgo profesional? Bueno, significa que era establecer una responsabilidad objetiva, es decir, no importa si el empleador tuvo o no culpa en ese accidente, sino que lo que importa es decir, si el empresario desarrolla una actividad por la cual se beneficia, cuando en el desarrollo de esa actividad pasa un accidente, también debe hacerse cargo de las pérdidas, es decir, de reparar la incapacidad en ese obrero, de pagarle los salarios por los días caídos, etcétera, etcétera, ¿no? Ese fue el modelo francés que nosotros seguimos con nuestra ley de accidente de trabajo de 1915. Otros modelos que siguieron en el mundo fue, bueno, el modelo bismarckiano de seguros sociales, después está el modelo español de mutuas. Luego, muchos años más adelante, más bien en el siglo XX, aparece el modelo de agencia más privatista, que es el modelo norteamericano, de la intermediación de la salud con seguros comerciales que pueden tener fin de lucro. Ese es el modelo actual que tenemos en Argentina con la ley de riesgos del trabajo. Quiero marcar esto para que ustedes tengan un panorama general de que el debate de cómo abordamos la salud laboral viene de muchos años y hay distintos modelos por los cuales los países se regieron en el mundo. Voy a seguir avanzando para no extenderme. Bueno, como le dije, Argentina siguió el modelo francés con la ley 9688 dictada en 1915, en donde se acogió a la teoría del riesgo profesional, es decir, establecer una responsabilidad objetiva, es decir, si el
trabajador se accidenta o se enferma por motivo en ocasión de trabajo, la responsabilidad va a ser del empleador y el empleador debe pagar una indemnización que era tarifada, que se calculaba por los salarios, la incapacidad que tuviese, ¿no? Ese fue el sistema con el cual nos regimos en nuestro país hasta 1995, cuando lo suplimos por el modelo privatista que tenemos ahora, que es el de riesgos del trabajo. Sigo avanzando para no detenerme. Ustedes me dirán, bueno, pero acá me está hablando de reparación, pero ¿qué pasa con la prevención? Bueno, la prevención, ya en 1914 hubo un primer proyecto de higiene y seguridad que no llegó a ser ley. La primera norma que tuvimos en nuestro país, con enfoque preventivo, por así decirlo, fue el decreto reglamentario de la ley 9688, ¿no? Que estableció un capítulo quinto que hablaba de la prevención de los accidentes, la seguridad y higiene del trabajo, 1916. A veces queda un poco olvidado esto, pero lo menciono porque fue la primera norma específica donde se reguló sobre prevención en nuestro país. Luego la prevención fue atada con otras leyes, las primeras leyes obreras, es decir, las primeras leyes obreras que establecían límites, la ley de descanso dominical, la ley de jornada, la ley que prohibía el trabajo de mujeres, de niños, eran todas leyes que establecían limitaciones que protegían a determinados grupos de riesgo, mujeres y niños, por ejemplo, o que establecían jornadas limitadas para las actividades insalubres. Esa fue una forma indirecta de controlar, de regular las condiciones laborales. Recién va a ser con el constitucionalismo social cuando se incorpore primero la Constitución peronista de 1949 y luego en el 14 bis de la Constitución de 1957, las condiciones dignas de trabajo como derecho de los y las trabajadoras. Ahora bien, yo les mencionaba al comienzo, voy bastante rápido, así después tenemos tiempo de hablar y no hacer algo tan pesado y estructurado. Total, el Power va a estar a disposición de ustedes para que lo tengan y lo consulten. Yo hago toda esta exposición de las normas un poco para que entiendan de que no tenemos un código unificado, decir, bueno, voy acá, que acá tengo todas las leyes de salud, prevención, no. Tenemos una enorme dispersión normativa, muchas contradictorias entre sí, leyes nuevas que se han dictado y no se han derogado las anteriores, y sobre todo en lo que es prevención y salud laboral, tenemos una fuerte regulación normativa establecida en periodos dictatoriales, como es la Ley de Higiene y Seguridad, la 19.587, es del 72, del gobierno de la NUCE. Un colega amigo abogado laboralista me preguntó una vez, che, pero la Ley de Higiene y Seguridad no es buena. Sí, digo, es buena, para lo que había en la época es buena. Y sí, ¿cómo? La dictó un militar. Sí, bueno, hay que leer un poco la historia, cómo llegamos a esa ley, ¿no? ¿Por qué la NUCE dictó esa ley? Lo mismo habría que preguntarse por qué Bismarck en 1884 sancionó los seguros sociales, que también era un general prusiano que no tenía ningún sentimiento de solidaridad social. Un poco los sectores conservadores de la sociedad dictaron estas normativas presionados, es decir, como dice el dicho, démosles algo para que no nos sigan pidiendo demasiado. En aquel entonces a la NUCE se le reclamaba otra cosa, se le reclamaba una legislación de comité mixto, es decir, que se siga el modelo italiano, lo que vamos a ver ahora, que en nuestro país había estallado un conflicto muy grande, que fue el conflicto de Astarza, no sé si lo han escuchado, es una historia bastante dura, porque todos los trabajadores de Astarza, obviamente tuvieron una lucha muy marcada para mejorar sus condiciones de salud. Astarza era un astillero del norte de la provincia de Buenos Aires, donde cada buque, decía, se llevaba 1 o 2 vidas. Y obviamente ellos exigieron, fue una lucha muy dura, exigieron la constitución, el control de la empresa, para determinar en qué condiciones se trabajaba. Y de que la empresa estuvo controlada por los trabajadores, nunca hubo más una muerte. Obviamente después vino la dictadura militar y la comisión interna de Astarza desapareció casi toda, salvo el Chango Sosa, quien conocemos porque todavía integra el espacio intersindical y que nos da cuenta de ello, de lo que fue esa lucha de los trabajadores de Astarza. Pero digo, en aquel entonces, cuando el movimiento obrero y sobre todo de base cuestionaba incluso a las
cúpulas sindicales y le exigía al gobierno militar de la época que regule una ley que dé espacio a los comités mixtos para controlar las condiciones de trabajo en que se trabajaba. Bueno, obviamente no sacaron una ley de comité mixto, sacaron una ley de higiene y seguridad. Y vuelvo a la pregunta que me decía mi amigo, ahí se entiende por qué el ANUCE fue tan bueno legislando, porque dio una ley bastante menor de la que se le pedía, pero bueno, es una ley que hoy todavía está vigente y que muchas veces echamos mano a esa, está muy desactualizada en base a los estándares internacionales de higiene y seguridad, pero es una ley que hoy todavía podemos invocar para algunas cuestiones. Ahora, fíjense ustedes que en el 72 se dictaba esta ley, en el corto periodo democrático, Cámpora y Perón, en el año 74, cuando se sanciona la ley de contrato de trabajo, el actual artículo 75 de la ley de contrato de trabajo, que es el derecho de retención ante poner en riesgo la salud, en aquel entonces era el artículo 81, fue uno de los primeros artículos que la dictadura militar del 76 derogó. Fíjense qué ojo clínico tenía la dictadura del 76 para ir a derogar un artículo. ¿Qué era lo peligroso de ese artículo? Era que le dejaba al obrero la posibilidad de retener tareas. Y si yo veo que hay un riesgo grave e inminente en mi salud, yo podía no ir a trabajar y eso, y obviamente no, y cobrar el sueldo igual, pues se estaba poniendo en juego mi salud. Ese artículo fue derogado por la dictadura militar, luego fue otra vez derogado en otra parte con la ley de riesgo en el 95, y recién ahora lo pudimos recuperar en los últimos años en su texto original, donde se da derecho al trabajador a retener tareas cuando está en riesgo grave e inminente su salud. Obviamente ustedes me preguntarán, ¿qué pasa con el empleo público? Bueno, para el empleo público tenemos el artículo 13 del convenio 55, os digo que es importante el convenio 55, donde reconoce ese mismo derecho indistintamente para el empleo público y el empleo privado. Esto es una herramienta de mínima, cuando fallan todos los controles del Estado, del Ministerio de Trabajo, incluso cuando el sindicato tal vez no puede estar presente, cuando es solo el trabajador que está expuesto a una situación de riesgo evidente. Entonces, la ley allí les da el derecho de retener tareas para no seguir exponiéndose a los riesgos expuestos. Seguimos con la normativa regulación preventiva. Como dijimos, tenemos una ley de higiene y seguridad dictadas en una dictadura militar, pero que fue reglamentada por otra, en el 79, por la dictadura de Videla. El decreto reglamentario 351, que todavía está vigente, /79, es un poco el cuerpo reglamentario de toda la ley de higiene y seguridad. Y el que le pone realmente contenido técnico, porque la ley de higiene y seguridad es una ley muy corta, tiene principios programáticos, pero las cuestiones técnicas específicas, la letra la pone el decreto reglamentario 351/79. Luego pasaron muchos años y llegamos a lo que es hoy la ley de riesgo, que ahora vamos si tenemos tiempo, a abordar algunos lineamientos generales. Pero la ley de riesgo lo que hizo fue derogar la ley de accidente de trabajo que teníamos, la que seguíamos al modelo francés de la teoría del riesgo profesional, y no derogó la ley de higiene y seguridad, pero también estableció cuestiones preventivas. Es decir, en un único cuerpo normativo eligió regular prevención y reparación, ¿no? Y obviamente, y esto no lo digo yo, porque lo dijo hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso Torrillo con Gulf Oil del año 2009, dijo la Corte con aquellos jueces, cuya integración era mucho más honorable de los jueces actuales, dijo el primer gran déficit o el primer gran incumplimiento que tenía la ley de riesgo de trabajo es en la prevención, porque fue la primera promesa que hizo la normativa de que iba a cumplir y eso fracasó rotundamente, ¿no? La ley de riesgo, cuando se sancionó a mediados de la década de los 90, nos decían que venía a resolver una situación crítica de la higiene y seguridad. No solo iba a parar los juicios, pero sino iba a mejorar las condiciones de trabajo. Y no fue así. Tanto no fue así que en la última ley de Macri, la 27348 del 2017, en el artículo 19, y ahí se lo transcribo, se comprometió esa ley del año 2017
que la SRT iba a remitir al Comité Consultivo Permanente un proyecto de ley de protección y prevención laboral, decía, que garantizara las condiciones y medio ambiente de trabajo y que resulten acorde a las mejores prácticas de la normativa internacional. Bueno, eso se incumplió, la SRT hizo un anteproyecto, pero nunca se llegó a presentar. Es decir, hoy en Argentina estamos en un enorme déficit que no tenemos una ley de salud y seguridad en el trabajo acorde a las normativas internacionales. Y esto reconocido por la propia OIT, que hizo un informe específico para Argentina de una legislación comparativa entre países con enfoque preventivo, que se puede hacer a la página de OIT Argentina y está en PDF, es muy interesante estudiarlo, en donde recomienda a Argentina que adecúe su legislación interna a la normativa internacional, a los convenios que el propio Estado adhirió. Hoy tenemos ese déficit. ¿Por qué? Y bueno, porque el gobierno anterior consiguió lo que quería, que era bajar la litigiosidad, prometió que iba a mejorar las condiciones laborales, pero bueno, ya con bajar la litigiosidad el sector asegurador quedó contento y las condiciones laborales nunca se mejoraron como se había prometido, ¿no? Bueno, sigo avanzando porque veo que pasa el tiempo y... bueno, ¿cuáles son? Lo voy a decir muy por arriba, porque quiero luego detenerme en otras cuestiones. ¿Cuáles son los principales lineamientos de la ley de riesgo de trabajo? Yo le dije que la ley de riesgo de trabajo derogó la vieja ley de accidentes, estableció un criterio de reparación ante los accidentes y las enfermedades, pero también dijo que su principal objetivo iba a ser la prevención, ¿no? Y es lo que la Corte, yo le marcaba en el año 2009, dijo que es lo primero que se incumplió, porque así todo como las estadísticas informan de que los accidentes y las enfermedades descienden, esto nos podría hacer creer, ahora vamos a ver, tengo ahí unos gráficos estadísticos, nos podría hacer creer de que en realidad hay menos accidentes y enfermedades, y en realidad lo que ocurre es que hay un fuerte ocultamiento de la enfermedad laboral, es decir, no hay un reconocimiento de muchas de las afecciones que ocurren porque ya sea porque no están dentro del listado cerrado que tiene el sistema o porque las comisiones médicas no las reconocen como tal, ¿no? Entonces, la ley 24.557, la ley de riesgo de trabajo, se estableció como un subsistema de la seguridad social, pero yo les expliqué que sigue al modelo privatista, el modelo de agencias. Ustedes saben que en Estados Unidos funciona mucho, los norteamericanos para cada problema social tienen una agencia administrativa, ¿no? A veces, según su ideología, funciona muy bien, qué sé yo. Tienen agencia para todo, para controlar el trabajo en negro, para controlar que se pague el salario mínimo vital y móvil, para controlar la seguridad. Es decir, no es el Ministerio de Trabajo o el cuerpo de inspectores del Ministerio de Trabajo el que tiene enteramente a cargo ese control, sino son agencias administrativas. Bueno, eso se quiso instaurar aquí en Argentina. Eso es la Superintendencia de Riesgo de Trabajo con las comisiones médicas. Pero a diferencia de lo que tienen los norteamericanos, que obviamente yo tengo mis críticas contra el sistema norteamericano, pero como son ellos que cuando establecen un sistema realmente lo ponen para que funcione, no para que sea una pantalla como que funciona y no hace nada, a diferencia del norteamericano, acá el sistema de riesgo del trabajo, por ejemplo, las comisiones médicas no cumplen una tarea de control inmediato. Porque yo le pregunto a un trabajador, a ver, si vos no tenés ART, ¿por qué no vas a la comisión médica a denunciar? No, voy, pero no me dan bolilla, no me toman la denuncia, no pasa nada. Bueno, un sistema de agencia efectivo debería funcionar así, de que el trabajador vaya y diga, bueno, acá no se cumplen con las condiciones laborales, acá me hacen trabajar de más, acá no me dan elementos de seguridad, yo no tengo RT. Entonces, ese sistema de agencia, sí, vamos a seguir el modelo norteamericano, debería intimar inmediatamente al empleador, pedirle que cumpla, y si no cumple, aplicar una multa o clausurarlo, no sé. Pero bueno, acá tampoco funciona así el sistema de riesgo de trabajo. ¿Cómo funciona el sistema de riesgo de trabajo? Bueno, las comisiones médicas en realidad están hoy más abocadas a establecer una restricción previa para que no haya mayores litigios como había antes del tránsito obligatorio. Entonces, este sistema exige
a los empleadores tener un seguro obligatorio, crea un sistema unificado de riesgo del trabajo, pero que un poco a veces se superpone con las competencias provinciales para el control de la higiene y seguridad, ¿no? Porque no están derogadas las facultades de los ministerios en cada jurisdicción provincial para controlar las condiciones de higiene y seguridad. Y acá hay una superposición de funciones muchas veces. Si bien la SRT controla más lo que hacen las ART, los ministerios y las carteras provinciales debieran controlar las condiciones laborales. Ahora, yo le pregunto a ustedes como trabajadores judiciales, si ustedes, ¿qué van a denunciar? ¿A la Corte Suprema de Justicia, al Poder Judicial, ante un ministerio de la Gobernación? Se entiende que es una situación compleja a veces de sobrellevar cuando hay incumplimiento a las normas de higiene y seguridad en los organismos públicos. Es el Ejecutivo que va a controlar al Poder Judicial. Entonces, allí es donde se muestra la evidencia de que el modelo más efectivo, como vamos a ir ahora, es el de comité mixto y el de participación obrera en el control de las condiciones de trabajo. Bueno, como veo que me estoy quedando sin tiempo, quiero avanzar más rápidamente para pasar. No le voy a explicar toda la ley de riesgo porque esto es más extenso. Con respecto a las enfermedades profesionales, que es uno de los fuertes, uno de los problemas más claros que tenemos en el sistema de riesgo de trabajo, yo le decía que hoy tenemos un sistema de listado cerrado, es decir, la enfermedad que no está dentro de un listado no es considerada una enfermedad profesional. Y si yo quiero que me reconozcan una patología como profesional, tengo que iniciar un procedimiento administrativo en la comisión médica, y si pruebo que hay vinculación, me lo van a reconocer, pero solamente en el caso concreto. Es decir, si a otro trabajador le pasa lo mismo, tiene que volver a hacer lo mismo. Es una cosa absolutamente ilógica que tenemos en nuestro país. Es decir, cada trabajador está obligado a hacer un procedimiento administrativo por enfermedad no listada si padece una enfermedad que no está en el listado. Por ejemplo, usted me dirá, bueno, pero es una enfermedad que no se da, que no es muy habitual. Bueno, yo le puedo decir que las afecciones psicosociales no está ninguna reconocida en nuestro país. El móvil, el estrés, el burnout, es decir, ninguna está reconocida. Y para las relaciones laborales, en donde tal vez el desgaste psíquico, mental que hay por la prestación de servicio interrelacional, es decir, que estás atendiendo a gente que está en conflicto. Por ejemplo, yo lo veo en la justicia. Las personas que transitamos la justicia son personas que están en conflicto. En tanto, la carga mental y relacional con las personas no está contemplado como una afección laboral. Yo por eso les muestro este gráfico. Fíjense las últimas estadísticas de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Fíjense, la torta allí habla de que tenemos un 73% de accidentes de trabajo reconocido, un 23% de accidente in itinere y solo un 4% de enfermedades profesionales. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que cada 100 eventos que se denuncian, solo 4 son enfermedades profesionales. ¿Esto qué? Que en Argentina eliminamos la enfermedad profesional. Porque OIT me está diciendo, allí en el cuadrito azul abajo lo marco, que por consecuencias no mortales, las enfermedades son, de cada 100 denuncias, 38 son enfermedades. Si fuesen por casos mortales, el 86% de las denuncias se deben a enfermedades. Entonces, contrastan con las estadísticas internacionales. Es decir, lo que hay es un no reconocimiento de la enfermedad laboral y esto hace que por ejemplo, ¿cómo se enteran los y las trabajadoras de que padecen una enfermedad laboral? Bueno, primero, y esto lo dice la propia SRT, es decir, las 2/3 partes del diagnóstico son extrasistema, es decir, no lo diagnostica ni la RT, ni el autoseguro, ni la comisión médica, ni la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Así que todos los organismos que tenemos abocados a la salud laboral en nuestro país no son los que detectan la enfermedad laboral, sino que lo detecta ¿quién? El hospital público, la obra social o en forma privada. ¿Y eso a costa de quién? Bueno, del sistema público, de la obra social o del propio trabajador o trabajadora. Es decir, yo
para saber que padezco una enfermedad tengo que ir a un médico, que me haga estudios, que son costosos, que me dé un diagnóstico. Bueno, el costo del diagnóstico, las 2/3 partes son extra sistema. Entonces, ¿para qué tenemos un sistema que no reconoce la enfermedad laboral? No la diagnostica, obviamente, porque si vos no la tenés reconocida, no podés prevenir, no podés diagnosticar, no podés actuar a futuro para que no vuelva a suceder esa enfermedad. Y sobrecargamos en el resto del sistema los costos del diagnóstico, que hay enfermedades que son muy costosas el diagnóstico, porque requieren estudios médicos que tienen su costo, ¿no? Y eso es lo que el sistema de riesgo de trabajo no quiere hacerse cargo. Y eso es lo que después, en definitiva, termina generando ¿qué? Litigiosidad. Fíjense, está un poco desactualizada, pero ahora no ha cambiado mucho. Estas son estadísticas que yo he tomado de la propia Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Fíjense, en el año 2010, cuando por estadística de la SRT, las enfermedades laborales eran solo el 3,9%, bueno, según las estadísticas de la Corte, el 31% de los juicios laborales que se iniciaban por siniestros laborales eran por enfermedades. Y ahí está, las claras, si no te la reconoce el sistema, ¿qué hace el trabajador? Y tiene que litigar para buscar cobertura. Y fíjense, 2011, 38, 39, 36, va variando. Es 1/3, 1/4, puede reducir no más que eso, pero está alrededor del 30%. El 30% del litigio laboral que tenemos en Argentina, en la provincia de Buenos Aires, es por enfermedades laborales no reconocidas por el sistema de riesgo de trabajo. Bueno, por eso digo, la cuestión de los riesgos psicosociales es, como dice ahí el gráfico, el trabajador sin cabeza, sin mente. Si para la ley de riesgo, el trabajador solamente está expuesto a riesgos biológicos, físicos o químicos, pero no a los riesgos psicosociales, que los riesgos psicosociales no es un invento nuestro ni es un invento argentino. En el mundo está reconocido que existen las enfermedades psicosociales con la mayor carga de trabajo y los aspectos relacionales con las personas son enfermedades típicas que otros sistemas lo reconocen, pero en Argentina no. Ahora bien, como para ir redondeando esta primera etapa de la exposición. ¿Qué tenemos? ¿Por qué decimos que la salud laboral es un derecho humano? Bueno, primero tenemos las garantías constitucionales que tuvimos siempre, en todo sistema como el nuestro, incluso desde la Constitución Liberal de 1853, el artículo 19 de la Constitución Nacional, establece un deber genérico de no dañar, es una de las 3 reglas de Ulpiano, decimos nosotros, la alterum non laede, es decir, nadie puede dañar a otro, es decir, todos estamos obligados a abstenernos de generar una conducta dañosa en otra persona, y eso también rige en el ámbito laboral. Es decir, en el ámbito laboral no es una carta, un vale todo, el poder de dirección del empleador no es un vale todo, yo por estar trabajando para otra persona no tengo que soportar ni malos tratos ni nada, porque eso va en contra de la primera garantía que tenemos de la Constitución Liberal de 1853, no dañar a los demás. Pero además de eso, la teoría del riesgo profesional que yo les mencioné, que fue acuñada en el sistema francés, que la siguió Argentina y que si bien la ley de riesgo cambió el sistema, todavía está vigente en nuestro país, y que por esa teoría de riesgo profesional tenemos lo que es la obligación de seguridad del empleador. El primer obligado, el primer responsable de todo es el empleador. Por más incluso que haya un comité mixto interno en una fábrica, en un establecimiento administrativo, sea público o privado, o lo que fuere, la responsabilidad, el primer obligado va a ser el empleador. No se diluye la responsabilidad patronal porque haya un delegado de prevención o haya un comité mixto que intervenga. Tercer punto, tenemos también la garantía de las condiciones dignas de trabajo del artículo 14 bis, del artículo 39 de la Constitución de la provincia. Esto es una garantía típica del constitucionalismo social que lo tenemos incorporado a nuestro país. Cuarto punto, tenemos también acuñado el concepto amplio de salud laboral, donde se reconoce lo que mencioné al comienzo, que es un derecho humano, artículo 75, inciso 22, con todos los tratados
derechos humanos incorporados, y los convenios de OIT como el 155, que tiene jerarquía superior a la ley. Entonces, tenemos todo esto. ¿Por qué sigue existiendo en nuestro país una legislación que va en contra, como es la ley de riesgo o como es la ley de higiene y seguridad, que ya es una ley que tiene muchos años? Y abro paréntesis ahí, cuando la otra vez escuchaba los debates de los candidatos y veía que se criticaba la ultraactividad de los convenios, decía que los convenios del 75 eran viejos, que había que renovarlos. Yo digo, qué lástima que no digan lo mismo con la ley de higiene y seguridad, que es del 72, por ejemplo, tendríamos que renovarla. O qué lástima que no se diga lo mismo con la ley de jornada, que ya dentro de poco vamos a cumplir 100 años, y podríamos reducir la jornada, ¿no? Que en 100 años no la hemos modificado. Entonces digo, pareciera que las leyes son viejas cuando dan garantías a los que trabajan, y no son para nada viejas cuando las garantías son para el empleador. Entonces, ¿por qué no podemos avanzar con una legislación con enfoque preventivo? Y ahora sí me detengo en esto y ya después sí quiero abrir el juego para que ustedes me pregunten. Porque, como dije en el comienzo, tenemos dos modelos en pugna, que es un modelo exclusivamente reparativo y otro que tiene un mayor enfoque preventivo. ¿Qué es esto del modelo tradicional hegemónico, le digo yo? Bueno, es lo que mencioné al comienzo. Tenemos un modelo tradicional hegemónico que respeta a rajatabla el poder disciplinario del empleador, y que el empleador es el único que establece las condiciones laborales. Y el trabajador no tiene ni voz ni voto, tiene que acogerse a aceptar las órdenes que le imparte el empleador. Este es el modelo tradicional hegemónico. Y en contra tenemos el modelo participativo, modelo obrero participativo, un poco acuñado en el movimiento obrero italiano de la década del 60, del 70, que fue un poco tomado aquí en Argentina por Astarza. Esto lo explica muy bien Lauren Vogel, que es un jurista belga y un activista social que, bueno, yo tuve la suerte de conocer cuando ha venido a Argentina. Siempre está muy empapado con la realidad latinoamericana, a pesar de que vive en Europa. Admira mucho todos los avances intersindicales que se hacen en la región por tomar esta concepción participativa de los trabajadores para mejorar las condiciones laborales. Y él explica cómo el movimiento obrero italiano en la década del 60 incidió en el resto de las legislaciones del mundo. Hoy prácticamente en los países occidentales como el nuestro, casi todos los países tienen una legislación que obliga a los empresarios o a los empleadores, sean público o privado, a constituir comités mixtos. Argentina es uno de los pocos de la región. Ustedes saben, tenemos los comités mixtos en la provincia de Buenos Aires, que también ustedes lo saben muy bien, tampoco rige para los tres poderes. Y tenemos luego Santa Fe, y ahora tenemos el proyecto de comité mixto en el Congreso de la Nación, que todavía no puede ser ley y está trabado en la Comisión de Trabajo. Es decir, el empresariado argentino se resiste a aceptar que se sancione una ley que los obligue a constituir comité mixto y establecer delegados de prevención. Entonces yo digo, la forma de avanzar en un tratamiento mejor de la salud, mejorar las condiciones laborales, pareciera ser que no queda otra que avanzar en un modelo participativo de un activismo mayor de los y las trabajadoras en los lugares de trabajo. Y esto pone, obviamente, sobre la mesa el tema de que genera gran controversia, porque va a generar fuerte resistencia del sector patronal, sea público o privado. Porque la verdad que acá no hay distinción. El empleador estatal también se resiste, bueno, al punto tal de que tenemos en la provincia una ley de comité mixto del empleo público y otro del sector privado. El del empleo público incluso invitó al Poder Judicial a que adhiriese al mismo, y al día de hoy no ha adherido. Así que ahí vemos a las claras cómo la resistencia del sector patronal a este modelo de que el trabajador tenga una injerencia mayor en detectar cuáles son las cuestiones que le generan riesgo a su salud. Porque, ¿cuáles son? Yo acá marco en esta exposición las características principales del modelo
tradicional, patronal, hegemónico y exclusivamente reparativo. Bueno, primero lo que le dije, el poder de dirección y de organización es exclusivo patronal. Es decir, el poder de dirección lo tiene el empleador, es el que establece los modos y las formas de trabajo, el único. Obviamente con límites, ¿no? Es decir, no te pueden cambiar el horario mucho ni el lugar de trabajo porque está lo que se conoce el ius variandis y afecta los derechos del trabajador. Bueno, la ley, por lo menos la ley de contrato de trabajo lo repugna. Hay estatutos de empleo público que no, pero hay ciertos límites, pero el único que establece las formas y condiciones de trabajo es el empleador. Segundo, la regulación técnica de la higiene y seguridad es como la única o la principal herramienta para mejorar las condiciones. Y esto a muchos que ha cuestionado esto dice, está bien lo de la técnica que exista, pero la técnica no me va a decir a mí lo que me duele, dice el operario, ¿no? Por ejemplo, que haya un reglamento técnico que diga que solamente me produce daño en mis oídos un sonido mayor a los 90 decibeles, cuando yo tengo una sensibilidad mayor, tal vez un sonido de 80 decibeles igual me daña mi oído, bueno, ahí significa que la técnica es un parámetro general, pero que no tiene en cuenta la habilidad o la subjetividad propia de cada obrero. Entonces, por más que un ingeniero me diga que eso no me hace daño, bueno, yo el daño lo siento. Ese es el cuestionamiento que le hacemos a este modelo. ¿Cuáles son los instrumentos por los cuales se controla la higiene y seguridad según este modelo tradicional hegemónico? Bueno, son los servicios de higiene y seguridad para las grandes empresas, bueno, para los organismos públicos será la Secretaría de Infraestructura, que se encarga de que las cuestiones edilicias estén acordes, pero todo en los empleadores que tienen gran cantidad de trabajadores. El empleador PYME está fuera de todo este radar, ¿no? Los empleadores PYME es imposible tener un servicio de higiene y seguridad en el trabajo, ¿no? Entonces la prevención la hacen estos servicios de higiene y seguridad, y luego el Estado se reserva el poder de inspeccionar, que ahora encima lo tenemos privatizado a las ART, que son las que tienen que controlar a sus propios asegurados. En todo caso, si los empleadores no cumplen con esas condiciones, los tienen que denunciar ante la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Algo que a veces se hace como una cuestión formal, pero que no van a fondo, porque si la ART van a fondo pierden un cliente, denunciando a su cliente incumplidor, ¿no? Y a lo sumo, este sistema te reconoce lo que mencioné, es el derecho de retención. Ya cuando la situación es insostenible o el edificio se está por derrumbar, bueno, podés negarte a entrar a trabajar y que no te descuenten el día, pero ya como cuestión extrema, ¿no? Y lo más grave de todo esto es que cuando se detecta el riesgo, las únicas herramientas que tenemos son, obviamente, compensar ese riesgo. ¿Cómo es esto? Bueno, cobrar un plus por riesgo. Ustedes, no sé si ustedes conocen, los policías de la provincia de Buenos Aires, obviamente están expuestos a riesgo en el control de la seguridad, por eso cobran un plus por riesgo. Yo no digo que no se pague ese plus por riesgo, pero es como vender parte de la salud. Es justamente lo que cuestiona el movimiento obrero italiano. Es decir, yo no quiero que me paguen más por enfermarme, no, quiero no enfermarme. Entonces, ese es el modelo tradicional que rige prácticamente nuestro país. Y ya para ir cerrando esta primera parte y para darle lugar a ustedes, ¿qué es lo que dice el modelo participativo, este modelo que siguieron gran parte de los países que tienen un enfoque preventivo mejor en la prevención? Bueno, ¿qué es lo que decía el modelo obrero italiano? Decía, bueno, la salud obrera es un bien muy valioso y preciado, es decir, es un derecho humano básico, y la primera medida que tomaba este movimiento obrero es: la salud no se vende. Yo no quiero que me pagues más por poner en riesgo mi salud. No, yo quiero evitar estar expuesto a esos riesgos, ¿eh? Esto me parece un discurso vacío, es muy profundo. Es decir, yo no quiero que me pagues un plus porque vengo a trabajar a un lugar, no sé, que estoy expuesto a agentes cancerígenos. Imagínense que hoy el sindicato de los compañeros del subte, los metrodelegados, que están en una lucha muy fuerte contra la patronal para que desasbesticen los lugares de trabajo, que saben que el asbesto es cancerígeno, y las formaciones y los talleres tienen
elementos de asbesto y se está pidiendo que se quite el lugar de trabajo. Si el sindicato no pide que le paguen más porque sus afiliados se pueden morir de cáncer, sería un papelón que hiciesen eso, ¿no? Lo que pide es que quiten el asbesto del lugar de trabajo, porque no quieren enfermarse, ¿no? Este es el modelo obrero participativo. La otra gran medida que tomó este obrero participativo es la salud no se delega. ¿Qué quiere decir esto? Que parece una frase suelta. Es decir, yo no voy a dejar de que el médico de la empresa o el servicio de sanidad me diga a mí que yo estoy bien, porque eso pasa generalmente. Si el trabajador hay algo que siente, y a veces lo siente cuando llega la noche a la casa, le empieza a doler la columna, hay algo, una posición que tiene durante el día, que la repite todos los días, que le está generando una molestia en su salud. Y por ahí tiene todos los elementos de seguridad, la empresa tiene los mejores técnicos, los mejores médicos, y dicen está todo bárbaro, pero hay algo que hace en la tarea que él se da cuenta que le molesta. Ese trabajador no es técnico, no sabe nada de seguridad, pero sí sabe que algo lo está enfermando porque siente la molestia. Bueno, entonces, ese trabajador tiene que ser escuchado para que sugiera cómo modificar esa forma de trabajo, para que no lo siga enfermando, simplemente por eso. Entonces, allí vamos a que yo no quiero delegar mi salud en los servicios técnicos del empleador, no. Quiero, en todo caso, tener voz y voto. ¿Y cómo va a tener voz y voto ese trabajador? Bueno, a través del delegado de prevención o a través de los comités mixtos. La participación obrera con voz y voto para sugerir modificaciones en la forma de trabajo. El trabajador puede no ser un técnico, pero haciendo esa tarea todos los días sabe lo que le molesta. Otra cuestión, lo menciona mucho el doctor Nefa, generalmente los reglamentos de trabajo están hechos por personas que jamás ejecutaron la tarea. Eso es muy, muy ilustrativo. Generalmente los protocolos de trabajo están hechos por personas que no realizan ese trabajo. Entonces te pueden poner protocolos de atención al público, protocolos de atención de llamados telefónicos, protocolos de cómo manejar un expediente, y lo redactan personas que jamás atienden al público, jamás atienden el teléfono y jamás agarran un expediente. Entonces, allí es muy importante que ese trabajador, el que hace la tarea, sea escuchado por lo menos en el diseño de esos reglamentos, porque si no, ahí viene luego la carga mental. Se establecen parámetros de trabajo que son irrealizables materialmente, no pueden ser cumplidos por ese trabajador, y para llegar a cumplir con los objetivos que se los obliga a trazar, tiene que hacer un gran esfuerzo físico, mental, para cumplir con esos objetivos, y eso es lo que termina en el desgaste laboral. Entonces, este modelo, que cuestiona el modelo tradicional, lo que en el fondo está haciendo es planteando una fuerte democratización de los lugares de trabajo, es decir, que no sea solo el empleador, solo los equipos directivos, los que diseñen las modalidades de trabajo. Este modelo no no es un modelo revolucionario, stalinista, no viene a cuestionar la propiedad privada de los medios de producción, no. Usted, señor empresario, continúa siendo el dueño de la fábrica. Ahora, yo quiero tener injerencia en cómo seguir trabajando para no seguir enfermándome. Y en definitiva, es un modelo que a la larga termina siendo un modelo productivo para el empleado, porque el trabajador termina con menor ausentismo, las formas de trabajo se van cumpliendo de acuerdo a lo que dicen las normas técnicas de ergonomía. Recordemos que la ergonomía dice que tenemos que adecuar el trabajo a la persona y no la persona al trabajo. Termina siendo un modelo donde se escuche a la persona que está mayormente expuesta a los riesgos día a día. Entonces, la prevención, ¿esto qué quiere decir? ¿Tenemos que derogar todo lo anterior? No, el Estado debe seguir teniendo inspección para controlar que se cumpla con las condiciones dignas de trabajo. Tal vez deberíamos superar el sistema privatista que tenemos de ART, no deberíamos permitir de que el control de nuestra salud esté por organismos asegurador que el único interés que tienen es fin de lucro, en donde una
mayor inversión en prevención le hace reducir su tasa de ganancia. Otra falacia que muchas veces se repite, es más barato prevenir que reparar, se dice. No siempre, no siempre es así, ¿eh? Yo le puedo asegurar de que, volviendo al ejemplo anterior, desabastizar las líneas de subte de la Ciudad de Buenos Aires es carísimo. Es mucho más barato para la empresa, aunque suene crudo, pagar las indemnizaciones de los fallecimientos que ocurran por cáncer, por esto. Es mucho más barato para la empresa. Entonces, no es cierto que siempre es más barato prevenir que reparar, como eran los lemas de la ley de riesgo, que todos iban a prevenir, la RT iba a prevenir porque no iba a querer pagar la indemnización, el empleador iba a prevenir porque no iba a querer pagar alícuotas más altas, y bueno, el trabajador, la trabajadora también, porque se trataba de su propia salud. Entonces, no es cierto de que siempre sea más barato. Entonces, si queremos una prevención eficaz, irremediablemente vamos a tener que buscar un sistema de control adicional a los del modelo tradicional hegemónico. Ya ha demostrado que el Estado no alcanza, el Estado desmantelado mucho menos, como tenemos, un Estado donde parte del poder de policía se le fue delegado a las ART, no fue efectivo. Entonces tenemos un Estado que no pudo ayornar su normativa a las estándares internacionales de salud y seguridad en el trabajo, y tenemos intermediado por organismos aseguradores que tienen una finalidad de lucro más que prevención. Entonces, yo creo que si no viene de los sectores laborales y de las organizaciones sindicales, este fuerte planteo de establecer una participación mayor de las personas que trabajan, de que son las que están todos los días expuestas a los riesgos, y que no sea solo materia de los equipos gerenciales o directivos que me estén diciendo realmente cómo debo trabajar cuando ellos realmente nunca han realizado esa tarea. Concretamente se trata de eso. No sé cómo estamos con los tiempos, el Power es mucho más extenso. Si usted, Julián, vos me decís si querés que interrumpa, si hay pregunta, o sigo desarrollándolo. No quiero usufructuar todo el tiempo por ahí en la exposición. Si alguno me quiere hacer alguna pregunta o había alguna sugerencia, me la dicen, si no, continúo. Si algún compañero o compañera escribió alguna pregunta y en el chat. No sé si estoy moderando yo o está moderando Julia. Por ahí tiene mucha más práctica en este tema. A ver. Yo ahí, mientras vemos si alguien hace una pregunta, yo esto se lo voy a dejar. Obviamente que hay mucha materia para avanzar de forma específica, pero yo quería que por lo menos hoy tuvieran un pantallazo de la gran fragmentación normativa que tenemos en nuestro país. Tenemos mucha normativa preventiva, por otro lado, normas reparativas, y luego leyes que se fueron dictando en formas sucesivas, como dice ahí el título, fueron parches a un sistema que fracasó desde el minuto cero en la prevención, la ley de riesgo de trabajo. Es decir, la ley de riesgo de trabajo que se sancionó en el 95, todas las reformas importantes que se hicieron fueron un poco en respuesta a las grandes críticas que le había hecho la justicia, fundamentalmente los fallos de la Corte que declararon su inconstitucionalidad, ¿no? Y ahí en esa línea de tiempo está un poco representada las principales reformas. Fíjense que tenemos a poco que salió la ley, luego se dictó el decreto de urgencia 278 del 2000, luego la Corte en el 2004 dicta la inconstitucionalidad del sistema. Eso permitió, durante muchos años, se abrió un abanico de debate de cómo cambiar el sistema de riesgo a partir del año 2004, y con la Corte Suprema de Justicia que teníamos en aquel entonces, que la verdad, un orgullo para el país, porque fueron fallos memorables que
donde allí este fallo Torrillo, que yo le mencioné en el año 2009, donde pone en evidencia que todo el sistema de riesgo de trabajo argentino no cumplía con los estándares internacionales, ni con la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que el trabajador es de preferente tutela constitucional, que el objetivo de prevención no fue cumplido. Bueno, todo eso lo dijo la Corte del año 2004, y eso obligó a un debate, y en aquel entonces se debatía si hacer una norma unificada, nueva, o que continúen las ART con su función de reparación y hacer una norma de salud y seguridad en el trabajo. Como siempre, el diablo mete la cola, siempre, como esto es una ley que afecta a muchos intereses, siempre los sectores patronales, fundamentalmente la UIA, fueron escollo a ese sistema. A mí me tocó estar asesorando a la doctora Lilian Capone, la van a tener en algunas clases, una genia la doctora, y ella integraba el comité consultivo permanente, bueno, actualmente lo integra en representación de la CTA, y bueno, allí fue donde se dieron las principales discusiones de cómo avanzar en un sistema menor. Obviamente que el sector empleador no tenía ninguna intención de dictar una nueva normativa, y por eso no se logró ninguna ley. Solo salió la ley la 26773 del año 2012, que fue una ley importante porque por lo menos mejoró las prestaciones dinerarias que cobraban los trabajadores accidentados, pero no legisló, no pudo legislar nada en relación a la prevención. Sí, en aquel entonces se ratificaron los convenios de OIT, que eran muy importantes, el 155 que le mencioné, luego el 187, pero claro, esto estaba ratificado a nivel internacional, y eran normas que tenían una jerarquía superior a las leyes internas, pero el sistema de riesgo seguía funcionando vivito y coleando, como se dice. Lo que pasa es que en aquellos años, el trabajador que, por ejemplo, tenía una enfermedad que no estaba contemplado en el sistema, era libre, podía ir y hacer un juicio, aunque no es a veces la solución. Bueno, ahora ni siquiera, hoy no puede ir directamente a la justicia porque la ley 27348, dictada en el gobierno de Macri, lo que hace es impedir poner, nosotros decimos la ley CEPO, es decir, obliga al trabajador a ir a una comisión médica primero para que lo evalúen y ver si se reconoce la enfermedad como laboral o no. Y una vez que la comisión médica te dice que no, ahí recién tenés que ir a la justicia. Eso puede llevar años, con lo cual el trabajador sigue expuesto al desgaste mental, a las enfermedades, y con la obligación de seguir trabajando, o expulsado del trabajo, porque ya no lo soporta más y se queda sin trabajo. Y esto... Gastón, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, sí. Acá te voy a transmitir la pregunta de una compañera que escribió en el chat, figura como María S. Son preguntas que tienen que ver, me parece mucho, con la actual coyuntura política y el riesgo al que se enfrentan los trabajadores ante las propuestas explícitas de las opciones electorales de derecha que escuchamos envalentonados todos los días, ¿no? Acá hay una pregunta como que hace María, hace dos preguntas, dos que son centrales. ¿Cómo limitamos el avance de la ultraderecha en materia de derecho laboral? Y ante la amenaza de la desaparición del artículo 14 bis, ¿qué hacemos con todas las herramientas de derecho internacional que rigen la materia? Sí, es interesante. Son preguntas de la hora, ¿no? Sí. De la hora, realmente. Sí, Excede el marco jurídico, ¿no, Gastón? Sí, yo la verdad que obviamente si me preguntabas hace un año atrás que hoy íbamos a estar debatiendo esto, no lo creía. Yo pensé que no iba, la verdad, yo creo que los gobiernos neoliberales o pseudo neoliberales o más de derecha, como quieran llamar, por ahí no ocultaban un poco sus verdaderas intenciones. Bueno, ahora ya directamente lo dicen abiertamente y lo ponen sobre la mesa, que el objetivo es ir contra los gremios, así genéricamente, como si todo fuera lo mismo, contra la ley de contrato de trabajo,
contra los abogados laboralistas, también caemos en la volteada. Es decir, erosionar las herramientas que tiene hoy el trabajador, la trabajadora. Yo entiendo que puede haber críticas a algún sindicato, a algún abogado que no se desempeñó, es como todo, como en toda actividad, hay buenos y malos. Ahora, en ninguna parte del mundo donde se mejoraron las condiciones laborales de la sociedad, se eliminaron esas herramientas. A mí me cuesta creer de que eso realmente se pueda llevar a cabo. Primero, el 14, vos podés eliminar el 14 bis, pero tenés todos los convenios del artículo 75, inciso 22, que te da mayor garantía, por ejemplo. Bueno, vos mencionaste, Julián, que yo intervine con el AMICU que hicimos del espacio intersindical en el caso Spoltore. El caso Spoltore fue muy interesante, fue un caso que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Obviamente que cuando salió la sentencia, Spoltore ya había fallecido, lamentablemente, para ver los tiempos de la justicia, ¿no? Pero obviamente que dejó muchas enseñanzas en ese caso, porque en realidad se condena a la Argentina por violar la garantía del plazo razonable, porque fue un juicio laboral en la provincia de Buenos Aires que había demorado el expediente 9 años en el Tribunal de Trabajo de San Isidro y 3 años más en la Corte, 12 años. Bueno, hoy a algunos le dirán, bueno, eso es común. Yo la verdad yo tengo algunos expedientes que están demorando eso. Antes, cuando Spoltore hizo este juicio, no era muy común. Él lo empezó a fines de la década del 80, fíjense, y el fallo salió en el 2020. Eso es lo que demoró. Pero digo, si el trabajador no cuenta con las garantías mínimas para proteger su condición salarial, llámese sindicato, abogado laboralista, fuero laboral, digamos, que son ese trípode del modelo del primer gobierno peronista, si no tiene esa garantía mínima, es muy difícil mantener una condición salarial, ¿no? Si no, pregúntenle a los trabajadores que ahora... a los trabajadores de plataforma, por ejemplo, que no tienen, a veces no tienen sindicato, no tienen condición salarial reconocida. Bueno, ¿cómo les va? ¿Qué pasa cuando tienen un accidente, se caen de la moto y no pueden seguir trabajando? ¿Qué cobertura tienen, ¿no? Entonces, yo creo que no tenemos mucha opción que no ponernos a ello y no luchar en contra de estas propuestas que van en contra de nuestra condición salarial, sin perder de vista de que esto que decía al comienzo, que dice NEFA, que el movimiento obrero estamos siempre en la defensiva de los últimos años, porque obviamente hay una avanzada muy fuerte de los sectores empresariales que hoy en día condicionan a los estados y condicionan también al propio movimiento obrero. Pero fíjense ustedes que hay algunas luces de esperanza. Por ejemplo, bueno, el otro día leí que la Corte de Estados Unidos le reconoció la aplicación del salario mínimo a los trabajadores de plataforma, que no son trabajadores en relación de dependencia. Esto hace años nosotros lo hubiéramos criticado mucho, hubiéramos dicho, bueno, pero eso es garantizar el fraude laboral, ¿sí? La flexiseguridad que decía OIT, decía, es decir, los trabajadores autónomos con algunas garantías. Bueno, hoy ya tenemos que estar analizando de que, bueno, que es un avance eso, por lo menos a los trabajadores no salariales se les está reconociendo una de las garantías de la condición obrera, ¿no? No sé si me explico. Bueno, en el mundo hay algunas muestras de resistencia, las grandes empresas tecnológicas que, por ejemplo, siempre pregonaron la no sindicalización de sus trabajadores, bueno, tuvieron que aceptar la sindicalización de los trabajadores y han sufrido grandes medidas de protesta por privación de empleo y todo eso. Obviamente que aquí en Argentina estamos siempre muy condicionados por ese discurso de derecha. Ahora, no nos tenemos que enojar con los compañeros o las compañeras que por ahí se confundan y voten a esas fórmulas que van en contra de sus propios intereses. Yo creo que no queda otra salida que la militancia, que la información, de la toma de conocimiento
de que este sistema va en contra de nuestros intereses, y también hacer una mea culpa porque en algunos periodos de gobierno donde hubo un amplio reconocimiento de derechos, ¿por qué no pudimos avanzar en superar estos sistemas, ¿no? Poco como aprendizaje. Pareciera que es muy fácil, pero no es fácil. Hay muchos intereses económicos muy fuertes. El sector asegurador es muy fuerte. Son 7 RT que manejan el 70 al 80% del mercado asegurador. De esas 7 tenemos 4 o 5 que son prepagas y que tienen un control sobre el negocio de la salud en nuestro país muy marcado, por lo cual son realmente pesos muy pesados con los que tenemos que batallar si queremos mejorar este sistema, ¿no? Ahora, por otro lado, la necesidad del trabajo en relación de dependencia está. Es decir, el empresariado argentino tiene necesidad de contratar mano de obra y con lo cual nosotros tenemos ahí una fortaleza de decir, bueno, yo voy a trabajar, pero quiero que se me respeten mis derechos. Y contra el avance tecnológico también, ahora con el tema del chat GPT y todo eso, bueno, hemos visto que se pone en juego, en peligro, mucha mano de obra, pero vemos que hay tareas esenciales de cuidado que no van a poder ser suplidas por la tecnología, por lo menos por lo pronto. Y entonces allí tal vez es donde tenemos que batallar para que se respeten nuestras condiciones de trabajo. Fíjense que entre los convenios que yo les mencioné de OIT, yo acá, a ver, paso otro power para no aburrirlos. Bueno, esto es la norma de higiene y seguridad. Estos son los reglamentos especiales. Esto. Los convenios y recomendaciones de OIT que tenemos que tener en cuenta. Ojo, yo no soy fanático de la OIT, tengo mis críticas con la OIT, pero digo, en este contexto actual, obviamente que la normativa que viene de OIT superadora la tenemos en el país. ¿Por qué digo que no soy fanático? Porque OIT pregona el diálogo social como si fuera la panacea, y la verdad que la experiencia ha demostrado que, digamos, nadie está en contra del diálogo, pero cuando vos haces una petición, una reivindicación y querés algo y el empleador te dice no, y solamente te dice no, te dice no, te dice no, bueno, ¿qué diálogo puedes tener? No avanzás nunca. Es lo que pasó en OIT. Fíjense, no sé si les ha llamado la atención, pero OIT cuando saca el convenio 190, contra el convenio de violencia y acoso laboral, ¿no? Que es muy importante, Argentina lo ratificó, fue uno de los primeros países que lo ratificó, lo saca en el 2019. Bueno, OIT hace 5 años que no sacaba convenio colectivo. ¿Y por qué no sacaba convenio colectivo? Porque el sector empleador había plantado bandera, no quería sacar ninguno, porque había cuestionado la tarea de los expertos de OIT. Por ejemplo, los expertos de OIT, el Comité de Libertad Sindical, siempre saca dictámenes muy interesantes, por ejemplo, dictámenes en contra de la criminalización de la protesta social, bueno, dictámenes en contra del trabajo esclavo, del fraude laboral, y el sector patronal, o sea que OIT es tripartito, OIT está integrado por gobiernos, sector trabajador y sector empresarial. Bueno, los empresarios no querían que se sigan sacando esos documentos condenando la conducta del sector empresarial, y por eso se negaron a firmar ningún convenio. OIT estuvo inactiva 5 años en lo que respecta a convenio colectivo. Bueno, esto demuestra que a veces el diálogo social no alcanza, porque si uno propone y la otra parte te dice que no, y se termina el diálogo. Entonces, ahí yo creo que irremediablemente viene la acción. Tenemos la medida de acción directa, tenemos la huelga, es el principal instrumento que tienen los trabajadores, aunque a veces suene feo o esté estigmatizado socialmente, pero es la principal herramienta. Y a veces no se le reconozca a los trabajadores públicos que tienen funciones de responsabilidad. Pero bueno, son herramientas que lamentablemente vamos a tener que echar mano si la situación realmente nos pone en ese condicionamiento.
Pero volviendo a los convenios, como yo les decía, para que lo tengan en cuenta, el convenio 155 de salud y seguridad en el trabajo y la recomendación 164, siempre en forma reiterada, exige que todas las medidas que se tomen sobre salud y seguridad en el trabajo sean en consulta con las organizaciones, tanto sindicales como patronales, y se privilegia los organismos participativos de los actores sociales de la actividad. Es decir, los trabajadores deben participar en esos organismos de consulta y también de gestión de salud. Esos son los comités mixtos. Es decir, un comité mixto es un organismo paritario dentro de un lugar de trabajo donde se sientan obreros y sector patronal y se ponen sobre la mesa la problemática sobre las condiciones laborales. Pueden estar asesorados por técnicos, ingenieros, médicos, abogados, lo que sea. No tienen voto los profesionales, los únicos que tienen voto son los trabajadores y el sector patronal. Y se decide, y allí se puede reunir periódicamente, se puede conformar un comité mixto central o un comité regional, departamental, como mencionaste al comienzo. Por ejemplo, en el Poder Judicial, si tiene 20 departamentales, se puede constituir 20 comités departamentales donde se debata en ese lugar cuáles son los problemas de salud o los inconvenientes que tienen los y las trabajadoras judiciales. Yo hoy a la mañana tomaba una audiencia, no era de la justicia provincial, sino que era de la Justicia Nacional del Trabajo, y el trabajador que estaba tomando la audiencia me decía que el Zoom lo paga él porque se corta los 40 minutos y le genera más trabajo y más contratiempo, y él, para trabajar mejor, decidió él pagar el Zoom. Y también me había dicho que el juez de su juzgado compró 3 notebooks porque las computadoras viejas que tenía en el juzgado no le funcionaban, y para poder tomar más ágilmente las audiencias por Zoom, decidió el juez comprar 3 computadoras. Bueno, yo aplaudo esa iniciativa, pero no es lo que corresponde. Es decir, ahí lo que corresponde es que la cabeza de poder, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tiene un fondo anticíclico bastante cuantioso, sea la que dé ese financiamiento para que la justicia, en este caso del trabajo, pueda tener las herramientas mínimas necesarias para desarrollar la tarea. Bueno, eso puede ser uno de los temas en un comité mixto para mejorar las condiciones de trabajo, que en definitiva va a redundar en un mejor servicio. Por eso digo, no es, digamos, cuando uno ve los argumentos de fondo por los cuales se opone el sector patronal, la verdad son inconsistentes. Yo me acuerdo cuando estuve en el último debate en la Comisión de Trabajo por el proyecto de los comités mixtos nacional en el Congreso de la Nación, el sector de la UIA se oponía, por ejemplo, que en esos comités mixtos se debatiesen denuncias por acoso laboral o por violencia laboral. El argumento de fondo es que en los comités no hay jueces, y que eso sería un tema de la justicia en todo caso. La verdad que es un argumento inconsistente, porque las condiciones y los problemas de salud no necesariamente tienen que llegar a la justicia. Me llamó la atención que venga también ese argumento del sector de la UIA, que es el que siempre dice que de la alta litigiosidad, que se judicializa todo. Bueno, ahora, como está en contra del comité mixto, prefiere los juicios. Por eso digo, cuando te dicen que es un tema inocuo lo de la prevención, no, ojo, yo creo que el sector patronal hasta prefiere más la litigiosidad, que para ellos es una mala palabra terrible, que constituir a nivel interno un comité mixto. ¿Y por qué? Dice, y porque pierde poder el empleador, pierde poder, y por ahí se lo obliga a tener que hacer una inversión mayor en salud y seguridad. Y después vienen las técnicas de cooptación también. Yo he visto trabajadores muy capacitados que han actuado en ámbitos del comité mixto, en donde me han dicho que, bueno, obviamente después le han ofrecido de la empresa ser técnico de higiene y seguridad o integrar los organismos técnicos. Dice, dejá de ser operario, ahora venís, nos asesorás. En realidad esas son técnicas de cooptación, cuando vos ves que hay una persona
que está muy formada, que sabe la materia y que exige, porque tiene argumento para exigir, bueno, las empresas les es más barato decir, bueno, contratémoslo como técnico y nos lo sacamos encima del comité mixto para que no nos exija invertir en esto para todos los trabajadores, que nos sale más caro. Por eso digo, son temáticas que generan fuerte controversia a nivel empresa. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Yo por ahí me fui por la rama y tal vez no sé si hay otra pregunta de algún oyente. Gastón, Gustavo hola. Funes. Yo tenía... Sí. Capacidad. Mariela. Hola, Mariela. Sí. Dale. Tenía una pregunta que tiene que ver con, teniendo en cuenta la experiencia que vos tenés en el acompañamiento y en el asesoramiento a otras entidades sindicales también, ¿qué experiencia conocés vos, ya sea en Argentina o en algún otro país, que hayan podido ir hacia este modelo participativo con enfoque preventivo en los ámbitos de salud de las empresas o del sector público, de los trabajadores y trabajadoras? Porque en realidad es hacia donde nosotros estamos intentando desde la JB empujar, pero bueno, todavía en una etapa bastante inicial, y nos interesa conocer qué otras experiencias, acá o en otros lugares del mundo, han sido exitosas para alcanzar ese modelo. Mira, justamente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, justamente el power que yo ponía, puse que ahí se lo están visualizando, ahí yo trato de hacer un gráfico de lo que tenemos hoy en Argentina. Bueno, primero, en el mundo hay un modelo muy interesante, muy avanzado, el principal génesis de eso es el modelo obrero italiano de la década del 70, pero que se siguió en otros países, Francia, Alemania, España, donde hay comité, bueno, en Alemania hay directamente consejos de empresas, prácticamente hay cogobierno obrero patronal, y a nadie se le ocurriría decir de que Alemania es un estado estalinista. Pero bueno, por eso digo que a veces se usan, se crean cucos mediáticos, decir, uy, me están exigiendo los comités mixtos, es la toma de las empresas por el movimiento obrero. No, nada que ver, nada que ver. En Alemania lo hacen, que los alemanes no son para nada estalinistas en eso. Pero digo, en el país que tenemos, bueno, ahí yo pongo redondeado en la parte superior derecha que tenemos el proyecto de ley de comité mixto en el Congreso, donde lo que se pretende es sacar una ley que obligue a las empresas de determinada cantidad de trabajadores, que son las empresas grandes, a constituir estos comités mixtos y los delegados de prevención, ¿no? Pero ¿qué es lo que teníamos? ¿Qué es lo que tenemos legislativamente? Bueno, fíjense, a nivel nacional, bueno, tenemos la Ley de Riesgo de Trabajo, establece una forma de participación, que es en el artículo 40 es el Comité Consultivo Permanente, pero es una forma de participación macro a nivel nacional, que no es una herramienta, digamos, es una herramienta interesante si se usara bien, pero no es a lo que apuntamos. Nosotros apuntamos a los comités en los lugares de trabajo, no un comité consultivo permanente que tenemos en nuestro país desde el año 95, que tuvo 20 años sin reunirse, por ejemplo. No sirve eso como herramienta, pero eso está en la Ley de Riesgo, artículo 40, Comité Consultivo Permanente. Después también tenemos la Ley Personal del Congreso, el Estatuto del Congreso de la Nación, que la 24600 regula los comités mixtos. También tenemos en el sector de televisión por cable, que está regulado por una resolución. Después tenemos las resoluciones 770/13, donde uno de los principales impulsores de esta resolución fue el doctor Jorge Cohen, un médico, la verdad, un amigo y que integra el espacio intersindical, muy capacitado en esta temática, pero que hoy es medio letra muerta en la SRT. Está la resolución ahí, pero no hay voluntad política de la SRT de implementarla, es decir, comités por ramas de actividad. Después tenemos también, bueno, en el decreto, el 214, del convenio colectivo para la Administración Pública Nacional, también tenemos regulado la CIMAD.
Y luego tenemos en Santa Fe la ley de comité mixto y la provincia de Buenos Aires, que son las únicas provincias que lo tienen regulado en el ámbito provincial, con el condicionante que yo marcaba que en Buenos Aires la 14226 lo regula para el Ejecutivo e invita al resto de los poderes, entre ellos el Poder Judicial, y nunca han adherido. Y después, que es un gran discurso siempre de los sectores patronales, que te dicen, bueno, pero ¿para qué establecer una ley que obligue? Si eso lo pueden hacer los sindicatos igual, sin tener ley. Sí, claro que lo pueden hacer el sindicato. Ahora, eso está en la correlación de fuerzas, lo que hablábamos hoy con la OIT. Vos podés exigirle al empleador, quiero comité mixto, el empleador dice, no. Bueno, si vos tenés una ley, claro que te va a dar un argumento mayor para exigirla. Y ahí hay algunos ejemplos de negociación colectiva en los que han tenido o tienen comité mixto. Bueno, obviamente mencioné el caso de Astarza, que es muy viejo, pero después tenemos a Fuetra, SADOC, bueno, SUTEBA, mi sindicato, que también tenemos una ley que obliga a la dirección de escuela a constituir esos comités mixtos, y eso, y también hay una voluntad política en la provincia de llevarlos a cabo, ¿no? Y eso obviamente nos facilitó la tarea, ¿no? Pero bueno, esos son los ejemplos, los pocos ejemplos que tenemos en el plano nacional. Pero si ustedes van a analizar en el plano internacional, más en el regional, para no irnos a los países que tienen un modelo por ahí muy distinto al nuestro, en los países de la región, todos tienen normativamente la exigencia de que las grandes empresas deban constituir estos comités mixtos. Ahora vos me dirás, ¿y eso funciona en la práctica? Bueno, y ahí depende un poco de la fuerza del movimiento obrero, claramente. Por ejemplo, Perú tiene una ley maravillosa de salud y seguridad en el trabajo. Ahora, el movimiento obrero peruano obviamente tiene una organización, una fortaleza seguramente mucho menor que la del movimiento obrero argentino. Tal vez por eso se resiste tanto a que en Argentina haya una ley así, porque tal vez se teme de los sectores patronales de que el poder de organización de los trabajadores y las trabajadoras argentinas, al ser mayor que en el resto de la región, esto realmente sea efectivo y no sea letra muerta. Estas son apreciaciones personales mías, pero digo, para entender un poco de por qué en el país donde hay mayor tasa de afiliación sindical, hay por historia un movimiento obrero mucho más fuerte que en el resto de los países, no tiene una ley que exija a los empleadores constituir estos comités mixtos, cuando en otros países que tienen un movimiento obrero más débil sí lo tienen. Bueno, ese es el escenario que tenemos. Está en nosotros cómo podemos lograr una mejora normativa en estos aspectos. Yo sé que no es fácil, yo sé que en los tiempos que estamos, donde tenemos que estar defendiendo lo básico que tenemos, parece que esto puede esperar. Ahora, como dijimos en el comienzo de la charla, como dijo Julián, si las condiciones de trabajo, la salud, están o más importante que el salario muchas veces, porque si no tengo salud no tengo ni siquiera posibilidad de cobrar ningún salario. Entonces, por más de que no sea un tema urgente, o en algunos casos sí, es un tema que debe estar siempre, me parece a mí, humildemente lo digo, en la mesa de las exigencias del sector salarial a los legisladores y a la patronal. Es decir, si no tenemos una ley, no tenemos ningún impedimento para constituirlo, pero va a depender mucho de nuestra relación de fuerza, de nuestra correlación de fuerza, la exigencia. Es decir, si vemos cómo nacieron los comités mixtos en la provincia de Buenos Aires, también es eso. Acá no es que un legislador con sentido social se levantó una mañana y sacó una ley. No, como son las leyes laborales. La ley de comité mixto en la provincia de Buenos Aires fue porque hubieron 2 muertes en Astillero de 2 soldadores que estaban soldando un tanque y callaron por el aire. Fue un escándalo y fueron todos los sindicatos a pelear y los proyectos lo elaboraron más los sindicatos que los legisladores. Fue así. Fue un caso muy grave que motivó de que la provincia dictara esa ley. Está bien, podemos tener que a lo mejor en aquella época, año 2010, la provincia tal vez no estaba gobernada con una orientación anti-obrera, antisindical, como se pretende ahora.
y tal vez hubo un plafón mayor para el reconocimiento, pero hubo un hecho, un disparador muy grave y una exigencia fuerte de los sindicatos que se unieron para pedir, para hacer esta reivindicación. Bueno, no sé si respondí más o menos, me voy un poco por las ramas, pero yo por lo menos mostrarle mi humilde visión en el tema, por donde creo que pasan las resistencias a constituir estos comités mixtos y los delegados de salud. Por ahí tenemos, entre todas las desgracias que tenemos la suerte, digamos, si son trabajadores judiciales mayoritariamente, tenemos la suerte de que no tenemos el condicionante que tiene el empleo privado, que, bueno, por ahí el 75-76% de la economía argentina son pymes, entonces es muy difícil implementar este modelo de comité mixto en las pymes. Cuando vos tenés una pyme que tiene 3 trabajadores, ¿cómo hacer? No, es imposible tener un comité mixto. Entonces, tal vez en el Poder Judicial, por el número de trabajadores que se cuenta, y si la mayoría tienen garantizada la estabilidad, que no es poca cosa, porque también exigir esto en el empleo privado a veces equivale a que te echen, tal vez esos sean aspectos positivos que nos permitan poner una exigencia más fuerte a la cabeza del Poder Judicial de que esto se constituya de una vez por todas. Sí. Tengo una pregunta. Llevado toda esta exposición sobre los comités mixtos y todo el marco teórico y jurídico que los instrumenta y los contiene, ¿no? Llevado a la práctica en el ámbito del Poder Judicial de la provincia, que realmente es un objetivo anhelado a futuro a partir de la formación de los delegados de salud laboral. Por ejemplo, yo te lo quiero llevar a la práctica en ese sentido. Acá en Mar del Plata, disculpen que sea marplatense céntrico, pero acá recientemente hubo retiro de un medidor de gas en pleno invierno por riesgo de explosión. Inundación de un edificio del Fuero Civil, desde el segundo piso de la planta baja, destrozó los expedientes, riesgo de cortocircuito, eso fue un fin de semana. En otro edificio, invasión de ratas en horario de trabajo, que falta que agarrasen los teclados y despachasen los expedientes. O sea, en la práctica, estos comités mixtos pueden llevar adelante el control de las cuestiones de mantenimiento de gas, de las cuestiones de que haya matafuegos sin vencimiento, de las cuestiones de control de plagas para que no haya invasión de ratas. O sea, todas estas cuestiones que terminaron afectando el funcionamiento del Poder Judicial, retrasando expedientes, poniendo en riesgo la vida de los trabajadores, se pueden evitar con estos comités mixtos que abordan desde un enfoque preventivo, previo a que haya ratas, que haya fuga de gas o de agua, las cuestiones. O sea que, desde el punto de vista del Poder Judicial como entendido como, no solo como nosotros como trabajadores, ¿no? El Poder Judicial y trabajadoras, sino esta es la pregunta. ¿Vos pensás que estos comités mixtos, a la corta o a la larga, no van a permitir un mejor funcionamiento del Poder Judicial para solucionar los problemas de toda la población que acude a tribunales? Esa pregunta te quería hacer. Sí, no, es muy buena tu pregunta, Julián, porque, bueno, me da pie para, digamos, la importancia del comité mixto es que, bueno, vos no obligás a la exposición en la primera línea de reclamo al trabajador o a la trabajadora, ¿no? Vos sos el que sufre eso y sos el que tiene que reclamar y después ya un poco te estigmatizan. O sea, al haber un comité mixto, eso se puede canalizar de otra forma. El trabajador que sufre esa contingencia puede elevar el reclamo al comité departamental y ya es el comité el que toma el reclamo y los integrantes de ese comité tienen garantía gremial y no pueden tomar ninguna represalia en contra de él. Digo esto porque no es poca cosa, ¿no? Porque una cosa es que yo solo reclame, che, acá tengo rata, y van a decir, no, bueno, quiere venir a laburar, quiere laburar de la casa, porque siempre te estigmatizan, ¿no? Y ya te ponen ahí como objeto de la crítica. Entonces ya es el propio comité mixto el que exige, ¿no? El propio comité mixto el que se pone al frente y eso ya libera el resto. Por eso es importante explicarle a los compañeros y las compañeras la importancia del comité mixto. Obviamente que después el comité mixto no va a ser garantía de que todo va a ser color de rosa, después va a ser el día a día, pero es muy importante lo que vos marcás
porque volvemos a las cuestiones básicas de la ley de higiene y seguridad. Pues sí, esto de que se inundan, de que hay rata. Bueno, eso estaba regulado en la vieja, está regulado en la vieja ley de higiene y seguridad. Yo me acuerdo cuando estábamos en pandemia, y bueno, y volvían los chicos a clase, bueno, en mi sindicato SUTEBA me preguntaban, me dice, che, pero en las escuelas están todas las ventanas abiertas, hay que ver los ambientes ventilados, todo. En las aulas eran 2 grados, eran chicos que estaban en clase con 2 grados de temperatura. Me dice, ¿esto es así? Digo, no, pues esto no es así. La ley de higiene y seguridad te dice que no puede haber menos de determinada temperatura en un lugar de trabajo. ¿Entendés? Entonces hay cosas básicas que parece que tenemos que volver a revisar. ¿Cómo vas a tener a los chicos con 2 grados de temperatura, con todas las ventanas abiertas, sin calefacción? ¿Entendés? Eso lo resolvía ya la ley del Lanuse, del 72, te quiero decir. El decreto de Videla, digo, si ya retrocedimos más que eso, estamos mal. Entonces digo, hay cosas básicas de las condiciones, de oxigenación, luminosidad, temperatura ambiental, cuestiones básicas. Bueno, con las cuestiones del trabajo, del teletrabajo, por ejemplo, hay una resolución que todavía está vigente de la SRT que obligaba antes de la pandemia de que todo trabajador que trabajaba desde la casa tenía que ser provisto por su empleador con silla ergonómica, con un montón de condiciones para trabajar bien desde la casa en una posición que no lo dañe en su salud. Y eso lo tenía que suministrar el empleador. Bueno, cuando empezó la pandemia, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, el día 20 de marzo del 2020, cuando se iniciaba la pandemia, lo primero que se le ocurrió al Superintendente de Riesgo de Trabajo es decir que esa resolución no aplicaba al contexto de la pandemia porque no era teletrabajo, sino que era un aislamiento. Es decir, lo primero que salió de la SRT corriendo es decir, che, no, los empleadores no los obliguen a pagar silla ergonómica ni nada de eso, ni matafuego en la casa, porque si no va a ser un costo. Esto demuestra un poco de qué lado está la SRT, ¿no? Entonces digo, ¿por qué no podemos seguir confiando solamente en la inspección que nos hace la RT y la SRT? Pero bueno, volviendo a tu pregunta, Julián, es muy importante para canalizar el día a día, porque la verdad, seamos francos, la prevención es un objetivo que, digamos, eso es el objetivo al que tenemos que ir, como decía Galeano, la utopía. Nunca, ¿cuándo tenés la prevención absoluta de algo? Nunca, no sabemos muchas veces en las condiciones que puede ocurrir un accidente. Ahora, lo que sí sabemos es que hay formas de trabajo donde se exigen determinadas pautas mínimas de organización, de seguridad, de modo de ejecutar esa tarea, que deben ser respetadas para que no ocurran los accidentes. Y eso es simplemente eso, cumplir los mínimos. Después, bueno, si a pesar de que cumplimos todo, ocurrió un accidente, pero seguramente van a ser los menores los accidentes que ocurran si se cumplen esas pautas. Y el comité mixto va a ser el principal ámbito donde los y las trabajadoras van a poder elevar su reclamo. Si no, yo digo, ¿cuál es la alternativa ahora? Hoy la alternativa es que los trabajadores judiciales que tienen provincia de RT, la mayoría, que llamar a provincia de RT que venga a hacer una inspección al juzgado. Digo, fíjense ustedes que un seguro privado va a ir a inspeccionar y que le va a decir al juez, acá no cumple con las condiciones de higiene y seguridad. Se dan cuenta que es una locura este sistema que tenemos en nuestro país. Entonces, entonces, ¿en qué se deposita ese manejo? ¿En la dirección de infraestructura de un organismo, de sanidad, que te hace estudios médicos cada tanto, si los cumplen? Pero bueno, esas son las principales críticas que tenemos que hacer y también las principales opciones o herramientas que tenemos que dar a través de los comités mixtos. Y obviamente va luego a requerir la participación y el compromiso activo de todos y todas, porque obviamente un comité mixto, si no tiene el compromiso activo de los principales interesados, tampoco va a ser efectivo. Porque recordemos que las ART, además de pagar las indemnizaciones cuando te accidentas y todo, deberían controlar, dice la ley, que tienen poderes cuasi estatales, deberían controlar las condiciones de higiene y seguridad. Y los empleadores tienen
que denunciar los riesgos expuestos. Entonces, cuando un empleador denuncia los riesgos expuestos, ¿qué pone? Bueno, trata de poner los menos posible. Esto es como cuando vas a asegurar un auto. Si vos ponés que el auto tiene de todo, el día que te lo roban te pagan la mitad. Entonces, vos ponés que está todo bárbaro. Esto es lo mismo. Vos, el empleador que tiene que completar un RAR. El RAR es el registro de agentes de riesgos laborales, ¿no? ¿Qué pone el empleador? A ver, ¿qué riesgo tiene un trabajo de oficina? Y te va a decir la posición en que está trabajando, pero tiene silla ergonómica, bueno, hay matafuego, hay luz natural o artificial, te ponen todas las condiciones, entonces no hay riesgo, no hay riesgo. Ahora, ese empleador, en nuestro modelo, jamás va a poner, por ejemplo, que ese trabajador puede estar, que a lo mejor atiende el público o atiende el teléfono, va a estar expuesto a un constante, tal vez, maltrato de las personas que concurren a él, porque le reclaman porque no salió el trámite que inició, o porque no le despacharon el giro que está esperando. Ustedes lo saben muy bien eso, ¿no? Bueno, eso no está contemplado como riesgo laboral y no está incluido en ese RAR. Entonces, luego la RT se escuda en decir, bueno, no es un riesgo que a mí me haya denunciado el empleador, con lo cual yo tampoco tengo la obligación de controlarlo. Y si luego ese trabajador se enferma por una enfermedad psicológica, incluso psiquiátrica, bueno, yo voy a decir, dice la RT, que no es una enfermedad laboral, porque no está reconocida en el sistema y porque el empleador no me denunció ningún riesgo que le pueda haber sido idóneo para provocar esa enfermedad. ¿Ven cómo es un sistema cerrado que expulsa, no reconoce la enfermedad? Y la importancia que tiene allí el comité mixto, tal vez en una medida preventiva para tomar, sería que obligue a la patronal a decir, cuando denuncies los agentes de riesgo, tenés que denunciar esto que nosotros te estamos marcando. Esto es lo que le pasa a los compañeros, a las compañeras, se están enfermando por esta situación. Entonces tenés que denunciar esto como agente de riesgo para que podamos dictar medidas preventivas con ese fin, y si no fueron suficientes las medidas preventivas, luego la RT se haga cargo de darle cobertura médica y prestaciones a esa persona enferma. Gastón, dos cositas quería decir. Una, con relación a este tipo de información que necesitamos en la JB. Tenemos investigaciones previas a la realidad de la pandemia, a la explosión del teletrabajo, las presentaciones electrónicas que han modificado bastante la realidad de los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial a diario. Estamos elaborando desde la subsecretaría, con las compañeras que son Brenda Solín y Agustina Sotelo, un trabajo de investigación encuesta justamente para tomar información detallada de la problemática de salud, riesgos psicosociales y otro tipo de problemáticas que están afectando, pero ya con información bien actualizada. Eso estamos a punto de lanzarlo, calculo que en, no sé, un poco tiempo más, incluso seguramente antes de que termine esta capacitación, vamos a estar anunciándolo con bombos y platillos de cómo lo vamos a instrumentar en todas las departamentales, ¿no? Y yo quería comentar que el próximo módulo lo van a dar dos compañeras, compañero Luis Campos y Julián Ortiz, que son investigadores y docentes del CIF, y que la pregunta, el módulo es: ¿dónde trabajamos? La salud laboral y el espacio de trabajo. Y bueno, está muy relacionada la temática posterior del módulo con justamente todo este desarrollo tan completo que diste vos, y claro, sobre todo claro y coherente, cómo lo empezamos a trabajar en la práctica, en este caso, ¿en dónde? En el lugar de trabajo. Cada módulo tiene específicamente cuestiones como interrogantes, como disparadores, ¿no? ¿Dónde trabajamos es el próximo? Después otro es cómo y con quiénes trabajamos en cuanto a la organización del trabajo, siempre hablando de cómo afecta esto la cuestión de la salud laboral, ¿no? El lugar, la forma de trabajo, las frustraciones, etcétera, etcétera. Así que bueno, yo no sé si queda un tiempito más como para que nos contés algo más, estamos medio cortos. Lo que pasa es que realmente te queremos agradecer un montón la gentileza, el tiempo que te tomaste sé que ayer estabas trabajando con esta presentación, y ahí está Juliana, le veo la cara ahí en la pantalla, que es la compañera que va a estar en la próxima capacitación, docente, investigadora de larga experiencia,
Juliana también ha hecho la investigación, creo que fue en el año 2018 que hicieron, que la Cora, bueno, vamos a ver con la segunda parte con Agustina, con el resto del equipo del CIF seguramente. Así que bueno, no sé si Julia vos querés dar el cierre, o vos Juliana, la que quieran. Agradecerte, Gastón, la verdad que fue súper interesante. Eso se nota desde que empezamos hasta ahora, la cantidad de compañeros y compañeras que estuvieron presentes se sostuvo. Hubo bastante participación en el chat. Bueno, ahora dicen súper claro, gracias, clarísima la presentación y el llamado que seamos protagonistas. Bueno, nada, agradecerte y mantenernos en contacto también, porque por lo menos desde el CIF y también desde la subsecretaría, contar con técnicos tan formados como vos es un placer. Y bueno, nos vemos el miércoles 18. Gracias a ustedes, gracias por la invitación. Nos vemos. Chao, chao. Gastón, gracias por